El millonario visitó la casa de su empleada y lo que vio lo dejó sin palabras. Ricardo Montero nunca había pisado ese barrio. Su Mercedes negro desentonaba entre las calles sin pavimentar y las casas de lámina oxidada. Había decidido llevar personalmente el sobre con el bono de fin de año a María, su empleada de limpieza, quien llevaba 3 días sin aparecer al trabajo. Ninguna llamada, ningún mensaje. Eso no era propio de ella, la mujer más puntual y dedicada que había conocido en sus 42 años de vida. Cuando tocó la puerta de madera descolorida, el silencio lo recibió primero. Luego pasos arrastrándose con dificultad. La puerta se abrió apenas una rendija y ahí estaba María, pero no la María que él conocía. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que parecían cuevas, y sus manos temblaban al sostener el marco de la puerta. «Señor Montero, no debería estar usted aquí», susurró con voz quebrada intentando cerrar la puerta. Pero Ricardo ya había visto más allá de ella. La escena que se desplegaba detrás de María lo paralizó. En una cama improvisada con cartones y mantas raídas, 3 niños lo observaban con ojos enormes y asustados. El más pequeño, de apenas 5 años, tosía con una intensidad que hacía temblar su frágil cuerpecito. Las paredes de la casa tenían grietas por donde se colaba el viento frío de diciembre, y una única bombilla colgaba del techo, proporcionando una luz amarillenta y triste. No había muebles, solo cajas de cartón que hacían las veces de mesa y sillas. «Por favor, señor, no quiero su lástima», dijo María con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «Solo necesito unos días más. Mi hijo Santiago está enfermo, pero pronto estará mejor y volveré al trabajo. Se lo prometo. No me despida, por favor. Este trabajo es todo lo que tenemos». Su voz se quebró en la última palabra, y finalmente las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Él, que vivía en una mansión de 3 pisos con 8 habitaciones que nunca usaba, que cambiaba de auto cada año por capricho, que gastaba en una cena lo que María ganaba en un mes. Lo que más lo impactó no fue la pobreza extrema, sino la dignidad con la que María intentaba mantener la frente en alto. Las paredes, aunque agrietadas, estaban limpias. Los niños, aunque con ropa remendada 1000 veces, tenían las caras lavadas y el cabello peinado. Sobre una de las cajas que servía de mesa, había 3 cuadernos escolares cuidadosamente forrados con papel periódico, y junto a ellos, un florero con una flor silvestre que alguien había recogido del camino. Era un hogar construido con amor y sacrificio, donde la pobreza material no había logrado destruir la riqueza del espíritu. Ricardo miró a María a los ojos y vio en ellos algo que jamás había visto en su mundo de lujos y comodidades: valentía verdadera. Esta mujer se levantaba cada día a las 4 de la mañana, caminaba 2 horas para llegar a su trabajo porque no tenía dinero para el transporte, limpiaba su enorme casa durante 8 horas y luego caminaba otras 2 horas de regreso para cuidar de sus 3 hijos. Y nunca, ni una sola vez en 2 años, se había quejado. Mientras él se quejaba si su café no estaba a la temperatura exacta, la vergüenza lo invadió como una ola gigante. «María», dijo con voz temblorosa, «¿puedo pasar?». María retrocedió lentamente, permitiéndole entrar a ese espacio que era menos de 20 metros cuadrados, pero que albergaba 4 vidas enteras. Ricardo tuvo que agacharse para pasar por el marco de la puerta, que estaba torcido y amenazaba con desprenderse. El piso era de tierra compactada, y en una esquina había una pequeña estufa de leña improvisada con bloques de cemento. El humo había dejado manchas negras en el techo de lámina, y por las rendijas se veía el cielo gris del atardecer. Los 3 niños se incorporaron al ver al desconocido. La mayor, una niña de 12 años llamada Lucía, instintivamente abrazó a sus hermanos menores, protegiéndolos con su cuerpo delgado. «Él es mi jefe», explicó María con voz suave. «No tengan miedo». Pero Ricardo vio en los ojos de esos niños algo que lo destrozó. Estaban acostumbrados a tener miedo, acostumbrados a que las visitas inesperadas trajeran malas noticias. El niño del medio, Javier, de 8 años, sostenía con fuerza un pequeño auto de juguete hecho con latas de refresco y alambre. Era probablemente su único juguete, y lo protegía como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Santiago tiene neumonía»,
explicó María mientras se acercaba a su hijo menor, quien yacía en la cama improvisada, cubierto con todas las mantas que tenían en casa, que eran apenas 3, todas con agujeros y remiendos. El médico del centro de salud dice que necesita antibióticos y un inhalador, pero cuestan 1,200 pesos. He estado ahorrando, pero solo tengo 300. Por eso no pude ir a trabajar. No puedo dejarlo solo. Y Lucía tiene que ir a la escuela. Ella es muy inteligente, señor Montero. Sacó el primer lugar de su clase. No puedo permitir que deje la escuela por mi culpa. Ricardo se arrodilló junto a la cama del pequeño Santiago. El niño lo miraba con esos ojos enormes y brillantes por la fiebre. Su respiración era trabajosa. Cada inhalación parecía un esfuerzo titánico. «Hola, campeón», le dijo Ricardo con una sonrisa que intentaba ocultar la angustia que sentía. Santiago intentó sonreír de vuelta, y esa sonrisa débil pero genuina terminó de romper el corazón del millonario. «¿Cómo te llamas?», preguntó el niño con voz ronca. «Ricardo». «¿Eres rico?», preguntó con la honestidad brutal de los niños. Ricardo no supo qué responder. «Sí», admitió finalmente. «Entonces, ¿por qué mi mamá tiene que trabajar tan duro y nosotros seguimos siendo pobres?». Silencio. Un silencio ensordecedor. María se apresuró a regañar a su hijo. «Santiago, no seas grosero. El señor Montero es muy bueno conmigo. Me paga bien». Pero Ricardo la detuvo con un gesto. «No, María, tu hijo tiene razón en preguntar». Se puso de pie y miró alrededor. En la pared, pegadas con cinta adhesiva, había fotografías. Reconoció a María, mucho más joven, con un hombre guapo y sonriente. «Mi esposo», dijo María siguiendo su mirada. «Murió hace 3 años en un accidente de construcción. Trabajaba sin contrato, sin seguro. No recibimos nada. Desde entonces, he trabajado en lo que sea para sacar adelante a mis hijos. Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Estoy agradecida, señor Montero. Agradecida». Esa palabra resonó en la mente de Ricardo como una campana de iglesia. Esta mujer que vivía en condiciones infrahumanas, que veía a su hijo enfermo sin poder pagar las medicinas, que caminaba 4 horas diarias para limpiar su casa, estaba agradecida. Mientras él, con todo su dinero, sus propiedades, sus lujos, no recordaba la última vez que se había sentido genuinamente agradecido por algo. Lucía se acercó tímidamente. «Señor, ¿podría no despedir a mi mamá? Yo puedo dejar la escuela y trabajar. Ya tengo 12 años. Puedo limpiar casas también». Esas palabras fueron como cuchillos en el pecho de Ricardo. Una niña de 12 años dispuesta a sacrificar su educación, su futuro, su infancia. Y en ese momento, Ricardo Montero, el millonario que lo tenía todo, finalmente comprendió que no tenía nada de lo que realmente importaba. Ricardo sacó su teléfono celular, ese último modelo que costaba más de lo que María ganaba en 6 meses, y comenzó a hacer llamadas. Primero a su médico personal. «Doctor Ramírez, necesito que venga inmediatamente a una dirección que le voy a dar. Es una emergencia. Un niño con neumonía. Traiga todo lo necesario. Sí, sé que es tarde. No me importa si estaba cenando. Esto no puede esperar. Le pagaré el triple de su tarifa». Luego llamó a la farmacia de guardia más cercana. Ordenó los medicamentos y un inhalador profesional y pagó con su tarjeta por teléfono para que los llevaran de inmediato. María lo miraba con los ojos desorbitados. «Señor Montero, no puedo aceptar esto. Es demasiado. No podré pagárselo nunca». Ricardo la miró fijamente. «María, en los 2 años que has trabajado para mí, nunca has llegado tarde. Nunca has faltado hasta ahora. Nunca has robado un solo peso. Nunca has roto nada por descuido. Mi casa brilla gracias a ti y yo ni siquiera sabía tu apellido hasta hoy, que tuve que buscarlo en los registros para encontrar tu dirección». La vergüenza lo consumía. «Ni siquiera sabía que tenías hijos. Nunca te lo pregunté. Nunca me interesó conocer nada sobre ti, más allá de si mi casa estaba limpia». El doctor Ramírez llegó en menos de 30 minutos. Algo impresionante considerando la ubicación. Era un hombre de unos 50 años, elegantemente vestido, y cuando entró en esa casa humilde, Ricardo vio cómo su expresión cambiaba. Pero el doctor era profesional. Examinó a Santiago con cuidado, escuchó sus pulmones,
Revisó su temperatura. Neumonía bacteriana en etapa avanzada. 2 o 3 días más sin tratamiento y, bueno, mejor no pensar en eso. Le administró la primera dosis de antibióticos inyectados. Explicó cómo usar el inhalador y dejó instrucciones detalladas. Necesitará seguimiento. Deberá llevarlo a mi consultorio en 3 días. Cuando el doctor se fue, Ricardo se sentó en una de las cajas que servían de silla. Lucía había preparado té de hierbas que habían recogido en el campo y se lo ofreció en una taza desportillada pero impecablemente limpia. «Gracias», dijo Ricardo, y se sorprendió al descubrir que el té, simple y sin azúcar, le sabía mejor que cualquier café gourmet que hubiera tomado en su vida. Javier, el niño del medio, se acercó tímidamente y le mostró su auto de juguete. «Lo hice yo mismo», dijo con orgullo. «¿De verdad? Es impresionante. Cuando sea grande, voy a fabricar autos de verdad». «Estoy seguro de que lo harás». María se sentó junto a Santiago, quien ya respiraba un poco mejor gracias al inhalador. «Señor Montero, yo no sé cómo agradecerle lo que ha hecho hoy. Le devolveré cada peso, aunque me tome años. Se lo juro por mis hijos». Ricardo negó con la cabeza. «María, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuánto te pago al mes?» 5,000 pesos, señor. 5,000 pesos. Ricardo hizo un cálculo rápido en su cabeza. Él gastaba eso en gasolina para su auto cada semana. Eso era menos de lo que pagaba por el mantenimiento mensual de su piscina, menos de lo que costaba una botella de vino en su restaurante favorito. Y con esos 5,000 pesos, María alimentaba a 3 niños, pagaba el alquiler de este lugar, compraba útiles escolares y todavía caminaba en lugar de pagar transporte para ahorrar dinero. Y el padre de los niños antes del accidente, ¿cuánto ganaba? Él ganaba 8,000 pesos al mes, señor. Entre los dos teníamos 13,000 pesos. No éramos ricos, pero alcanzaba. Podíamos vivir con dignidad. Después del accidente, todo cambió. Me quedé con las deudas del hospital porque intentaron salvarlo. Tardé 1 año en pagarlas. Por eso terminamos viviendo aquí. Antes teníamos una casa pequeña, pero decente. Tuve que dejarla porque no podía pagar la renta. Ricardo sintió que cada palabra era una bofetada. Mientras él se quejaba de que su chofer había llegado 5 minutos tarde, esta mujer había perdido todo y seguía luchando con una dignidad que él nunca había tenido que demostrar. Se puso de pie y miró por la rendija de la pared hacia afuera. El barrio estaba oscuro, solo algunas luces tenues de otras casas igualmente humildes. Podía escuchar el llanto de un bebé en la distancia, el ladrido de perros callejeros, el sonido de la vida luchando por sobrevivir. «María, mañana no vas a volver a mi casa como empleada de limpieza». El rostro de María se descompuso y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Por favor, señor, no me despida. Haré cualquier cosa. Trabajaré el doble. Limpiaré mejor. No volveré a faltar. Por favor, mis hijos». Ricardo levantó la mano. «No te estoy despidiendo, María. Te estoy ofreciendo un trabajo diferente. Y antes de eso, vamos a solucionar algunas cosas urgentes». A la mañana siguiente, Ricardo llegó con un camión de mudanzas y un equipo de trabajadores. María y sus hijos miraban incrédulos desde la puerta de su humilde vivienda. «Señor Montero, ¿qué es todo esto?», preguntó María con voz temblorosa. Ricardo sonrió, y era una sonrisa diferente a cualquier otra que hubiera mostrado antes. Una sonrisa que nacía de un lugar nuevo en su corazón. «Tengo una propiedad. Es una casa que compré hace años como inversión, pero nunca hice nada con ella. Está en un barrio seguro. Tiene 3 habitaciones, sala, cocina completa, baño con regadera de agua caliente, patio. No es una mansión, pero es digna. Y quiero que tú y tus hijos vivan ahí». María se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas brotaban sin control. «No puedo aceptar eso, señor. Es demasiado. ¿Qué tendría que hacer a cambio?» «Nada a cambio, María. Pero si te hace sentir mejor, consideraremos que es parte de tu nuevo paquete de compensación. Porque te voy a ofrecer algo diferente». Los trabajadores comenzaron a empacar las pocas pertenencias de la familia. La ropa, los cuadernos escolares, las fotografías en la pared, el auto de juguete de Javier, las mantas remendadas que tanto significaban porque las había tejido la abuela de los niños antes de morir. Todo fue tratado con respeto y cuidado. La casa que Ricardo tenía en mente
estaba a solo 20 minutos de su empresa. Era modesta comparada con su mansión, pero para María era un palacio. Tenía ventanas de vidrio sin grietas, paredes pintadas de blanco, pisos de cerámica, una cocina con estufa de gas y refrigerador. Cuando María entró, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Lucía abrazó a su madre, y ambas lloraron juntas. Javier corrió por toda la casa, explorando cada rincón con la emoción de un niño en la mañana de Navidad. «Mamá, tengo mi propia cama». Una cama de verdad. Santiago, quien se había quedado bajo el cuidado del doctor Ramírez durante la mudanza, sería traído más tarde ese día. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Contrató a un equipo de abogados para revisar el caso del esposo de María. Señor Montero, efectivamente la constructora era responsable del accidente. Debieron tener medidas de seguridad que no implementaron. Aunque ha pasado tiempo, todavía podemos demandar. La demanda se presentó esa misma semana, y Ricardo usó sus contactos para asegurarse de que fuera tomada en serio. «No voy a permitir que las empresas sigan abusando de los trabajadores», le dijo a su equipo legal. «Quiero que esto siente un precedente». Algo había cambiado en Ricardo Montero. El hombre que solo se preocupaba por sus ganancias, ahora veía las caras detrás de las estadísticas. También matriculó a los 3 niños en una escuela privada de calidad, con becas completas que él pagaría personalmente. Cuando el director de la escuela lo cuestionó sobre por qué estaba haciendo esto, Ricardo respondió: «Porque estos niños tienen talento y potencial, pero nacieron en el lado equivocado de la desigualdad. Eso no significa que deban tener menos oportunidades». Lucía quiere ser doctora, Javier quiere ser ingeniero y Santiago, aunque pequeño, tiene una curiosidad brillante. Merecen la oportunidad de perseguir sus sueños. El director, impresionado, no solo aceptó, sino que se comprometió personalmente a supervisar el progreso académico de los niños. Y sobre el nuevo trabajo de María, Ricardo había pensado mucho en eso. «María, he observado durante 2 años cómo manejas mi casa. Eres eficiente, organizada, meticulosa, honesta. Esas son cualidades que necesito en alguien que supervise las operaciones de mi empresa. Quiero que seas la gerente de administración y servicios de mi compañía. Te encargarás de supervisar al personal de limpieza, mantenimiento, seguridad y cafetería de mis 3 edificios de oficinas. Tu salario será de 30,000 pesos mensuales, con prestaciones completas, seguro médico para ti y tus hijos, aguinaldo, vacaciones pagadas y un fondo de ahorro». María no podía creer lo que estaba escuchando. De 5,000 pesos a 30,000, de empleada de limpieza a gerente, de caminar 4 horas diarias a tener transporte de la empresa. «Pero señor, yo no estudié administración. No sé si pueda, exe. María, tú administraste un hogar con prácticamente nada. Criaste 3 hijos maravillosos en las circunstancias más difíciles. Organizaste tu vida de tal manera que pudiste trabajar, cuidar a tus hijos y mantener tu dignidad intacta. Esas son habilidades que no se aprenden en la universidad. Tendrás capacitación, por supuesto, pero estoy seguro de que serás excelente». Y Ricardo tenía razón. En las semanas siguientes, María demostró ser una gerente excepcional. Los empleados la amaban porque ella entendía sus luchas, sus necesidades, sus miedos. Implementó cambios que mejoraron las condiciones laborales de todos, y la moral de la compañía se elevó notablemente. La transformación de Ricardo Montero no pasó desapercibida. Sus amigos millonarios, sus socios de negocios comenzaron a hacer preguntas. «¿Qué te pasó, Ricardo? Antes solo hablabas de números y ahora hablas de personas». Algunos lo criticaban. «Te estás volviendo blando. Los negocios son negocios. No puedes mezclar la caridad con las finanzas». Pero Ricardo había descubierto algo que sus cálculos fríos nunca le habían mostrado. Cuando tratas bien a las personas, ellas dan lo mejor de sí mismas. La productividad en su empresa aumentó, la rotación de personal disminuyó drásticamente y, sorprendentemente, sus ganancias también crecieron. Implementó un programa de becas en su empresa para los hijos de sus empleados. Aumentó los salarios en un 20% en todos los niveles de entrada. Contrató a un psicólogo corporativo para asegurarse de que sus empleados tuvieran apoyo en salud mental. Creó una guardería en la empresa para que las madres trabajadoras pudieran tener a sus hijos cerca.
Cada medida era vista con escepticismo por sus pares. Eso va a quebrar tu empresa, le advertían, pero no sucedió. Al contrario, su empresa comenzó a ser reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en todo el país. Una tarde, 6 meses después de aquella visita, que cambió su vida, Ricardo fue invitado a dar una conferencia en una universidad de negocios. Los estudiantes esperaban escuchar sobre estrategias financieras, inversiones, cómo hacerse millonario. Pero Ricardo les habló de María. Les contó la historia completa sin omitir detalles. Les habló de su vergüenza al descubrir cómo vivía la mujer que limpiaba su casa. Les habló de los 3 niños y su dignidad en medio de la pobreza. Les habló de Santiago y su pregunta inocente pero devastadora. ¿Por qué mi mamá tiene que trabajar tan duro y nosotros seguimos siendo pobres? Durante años, dijo Ricardo a los estudiantes que lo escuchaban en silencio absoluto, medí mi éxito por el tamaño de mi cuenta bancaria, por cuántas propiedades tenía, por la marca de mi auto. Pensaba que era exitoso porque era rico, pero estaba equivocado. Éxito no es cuánto tienes, sino cuánto puedes dar. No es cuánto acumulas, sino cuántas vidas puedes tocar positivamente. Yo me sentía poderoso, porque podía comprar lo que quisiera. Pero María era más poderosa que yo, porque podía sacrificarlo todo por las personas que amaba. Esa es verdadera riqueza. Esa es verdadera fortaleza. Algunos estudiantes lloraban, otros tomaban notas frenéticamente. Al final de la conferencia, una joven levantó la mano. Señor Montero, su historia es inspiradora. Pero ¿no es esto solo un caso individual? ¿Cómo puede una persona cambiar un sistema completo que permite que existan personas como María viviendo en esas condiciones? Ricardo sonrió. Era una pregunta que él mismo se había hecho muchas noches. Tienes razón. Una persona no puede cambiar todo el sistema, pero puede cambiar su parte del sistema. Yo no puedo solucionar la pobreza en todo el país, pero puedo asegurarme de que nadie que trabaje para mí viva en la pobreza. No puedo darle buena educación a todos los niños del mundo, pero puedo dársela a los hijos de mis empleados. Y si cada empresario hiciera lo mismo, si cada persona con recursos tomara responsabilidad por su círculo de influencia, el cambio sería masivo. La historia de Ricardo y María comenzó a aparecer en periódicos y revistas. Algunos medios lo retrataban como un héroe. Ricardo odiaba esa narrativa. No soy un héroe hubiera actuado antes. Yo simplemente desperté a una realidad que debía haber visto desde siempre. Pero el impacto era innegable. Otros empresarios comenzaron a revisar sus políticas laborales. Algunos, inspirados por la historia, implementaron cambios similares. No todos, pero suficientes para hacer una diferencia. María se convirtió en una voz para los trabajadores, no porque lo buscara, sino porque su historia resonaba con millones de personas que vivían situaciones similares. Lucía, la hija mayor, destacó en la escuela. Su sueño de ser doctora se veía cada vez más cercano. Había sido aceptada en un programa especial para estudiantes sobresalientes, donde podría comenzar a tomar cursos universitarios mientras terminaba la preparatoria. Javier desarrolló un talento increíble para las matemáticas y la física, y participaba en competencias nacionales de robótica. Y Santiago, el pequeño que había estado al borde de la muerte aquella noche, ahora era un niño saludable y alegre que amaba dibujar y soñaba con ser artista. Los 3 niños visitaban regularmente la oficina de Ricardo y él los había convertido en sus asesores personales sobre lo que realmente importaba en la vida. 2 años después de aquella noche que lo cambió todo, Ricardo organizó un evento especial en su empresa. Invitó a todos sus empleados, desde los gerentes hasta el personal de limpieza. En el escenario, junto a él, estaban María y sus 3 hijos. Quiero contarles una historia, comenzó Ricardo. Y una vez más, narró aquella noche, aquella visita, aquel momento de verdad que le había mostrado quién realmente era y quién quería ser. Los empleados escuchaban con atención, muchos con lágrimas en los ojos, porque veían reflejadas sus propias luchas en la historia de María. Hoy anuncio la creación de la Fundación Santiago, continuó Ricardo, nombrándola en honor al niño que le había hecho la pregunta que cambió su vida. Esta fundación se dedicará a ayudar a familias de trabajadores que enfrentan emergencias médicas, que necesitan vivienda digna, que luchan por dar educación a sus hijos,
Dono el 50% de mis acciones en la empresa a esta fundación. Las ganancias se usarán para crear un cambio real y sostenible en nuestra comunidad. El salón estalló en aplausos. Algunos empresarios presentes entre los invitados sacudían la cabeza, pensando que Ricardo había perdido la cordura. Pero él nunca se había sentido más cuerdo. María tomó el micrófono con manos temblorosas. Hace 2 años vivía cada día sin esperanza. Me despertaba pensando que solo tenía que sobrevivir un día más, luego otro y otro. No me atrevía a soñar con un futuro mejor, porque soñar duele cuando sabes que los sueños no se hacen realidad para personas como yo. Pero el señor Montero, Ricardo, se corrigió con una sonrisa. Me mostró que los milagros existen, no como magia, sino como la decisión consciente de una persona de hacer el bien cuando podría simplemente mirar hacia otro lado. Yo no era especial, continuó María. Hay miles, millones de personas como yo en este país y en el mundo. Personas que trabajan durísimo, que son honestas, que aman a sus familias, que merecen dignidad. La diferencia es que yo tuve suerte. Alguien decidió verme, realmente verme, no solo como una empleada, sino como un ser humano completo con sueños, miedos, familia y valor. Mi deseo es que cada persona en esta sala, cada persona que escuche esta historia, tome la decisión de ver a las personas a su alrededor, de preguntar, de interesarse, de actuar. Lucía, ahora de 14 años y ya aceptada en un programa preuniversitario de medicina, tomó el micrófono. Quiero ser doctora para ayudar a niños como mi hermano Santiago, niños que se enferman y cuyas familias no pueden pagar el tratamiento. Pero también quiero ser doctora para demostrar que de dónde vienes no determina a dónde puedes llegar. El señor Ricardo no nos rescató. Nos dio las herramientas para rescatarnos a nosotros mismos. Esa es la diferencia entre caridad y justicia. La caridad es dar un pez. Justicia es reconocer que la persona merece tener acceso al río. Javier habló sobre cómo su auto de juguete hecho de latas había sido el inicio de su amor por la ingeniería. Ahora tengo acceso a laboratorios, a competencias, a mentores, pero no olvido ese auto de latas. Me recuerda que la creatividad y el ingenio no requieren dinero, pero el dinero puede amplificar lo que ya existe dentro de ti. Cuando sea ingeniero, quiero diseñar soluciones de vivienda accesibles para familias como la que éramos. Casas dignas que no cuesten fortunas, porque todos merecen un hogar seguro. Sus palabras a los 10 años tenían una profundidad que dejó al público asombrado. Incluso Santiago, ahora de 7 años, quiso decir algo. Se paró frente al micrófono, que tuvieron que bajar para su altura, y con esa sinceridad brutal de los niños dijo: «Yo casi me muero porque mi mamá no tenía dinero para las medicinas. Eso no está bien. Ningún niño debería morir porque sus papás son pobres. Cuando sea grande, voy a dibujar un mundo donde eso no pase». La sala completa se puso de pie en ovación. Las palabras de un niño de 7 años habían capturado la esencia de todo. Un mundo donde el valor de una vida no se mide por el grosor de una billetera. Ricardo cerró el evento con palabras que se volverían famosas, citadas en discursos y artículos durante años. La riqueza verdadera no se cuenta en billetes, sino en vidas tocadas. El éxito verdadero no se mide en propiedades, sino en el legado que dejas. Y el poder verdadero no está en cuánto puedes acumular, sino en cuánto puedes elevar a otros. María me enseñó que yo no era rico, era solo un hombre con mucho dinero y muy poca humanidad. Ella, con casi nada material, era infinitamente más rica que yo en las cosas que realmente importan: amor, dignidad, valentía y esperanza. Los años siguientes demostraron que aquella noche no había sido solo un momento de inspiración pasajera. Ricardo transformó completamente su modelo de negocios. Su empresa se convirtió en una corporación de beneficio colectivo, donde las ganancias se equilibraban con el impacto social. Pagaba los salarios más altos de la industria, ofrecía las mejores prestaciones y cada trimestre los empleados recibían bonos basados en las ganancias de la compañía. Si la empresa gana, todos ganan, era su nuevo lema. La Fundación Santiago creció más allá de lo que Ricardo había imaginado. En su primer año, ayudó a 120 familias con emergencias médicas. Construyó un complejo de viviendas dignas y accesibles para trabajadores de bajos ingresos,
donde las familias pagaban una renta proporcional a sus ingresos y tenían la opción de compra después de 5 años. Creó un programa de becas que había beneficiado a más de 500 niños y estableció clínicas comunitarias donde la atención médica era gratuita o de bajo costo, basándose en la capacidad de pago de cada familia. Pero quizás el impacto más profundo fue el cambio en la cultura empresarial que Ricardo inspiró. Otros CEOs comenzaron a cuestionar sus propias prácticas. Algunos lo visitaban para aprender cómo había logrado mantener la rentabilidad mientras mejoraba radicalmente las condiciones de sus empleados. Es simple, les decía Ricardo. Empleados felices y saludables son más productivos. Empleados que no están preocupados por cómo alimentar a sus hijos pueden concentrarse en su trabajo. Empleados que se sienten valorados dan su mejor esfuerzo. No es solo ético, es inteligente para los negocios. María se convirtió en una líder reconocida en el ámbito de recursos humanos. Daba conferencias sobre gestión empática y efectiva. Había completado estudios de administración de empresas, pagados por la empresa mientras trabajaba. Su historia inspiraba a otros trabajadores a no rendirse, a mantener su dignidad sin importar las circunstancias. Pero ella siempre recordaba de dónde venía. Cada mes, visitaba el barrio donde había vivido. Llevaba despensas, hablaba con las familias, identificaba casos donde la fundación podía intervenir. No puedo olvidar, decía, y no debo olvidar, porque hay una versión de mí todavía viviendo ahí y merece ser recordada y ayudada. Lucía cumplió su sueño. Se graduó de medicina con honores y especializó en pediatría. Abrió una clínica en el mismo barrio donde había crecido, donde atendía a los niños, cuyas familias no podían pagar atención médica privada. Cada vez que veo a un niño enfermo y una madre desesperada sin recursos, veo a mi hermano Santiago y a mi mamá aquella noche. Ya sé exactamente qué hacer. Tratarlos con la dignidad y el cuidado que todos merecen, sin importar lo que tengan en su billetera. Su clínica se convirtió en un modelo de atención médica accesible y de calidad. Javier obtuvo una beca completa para estudiar ingeniería en una de las mejores universidades del país. Durante sus estudios, diseñó un prototipo de vivienda modular que podía construirse por una fracción del costo de una casa tradicional, pero que era digna, segura y expandible. Presentó su proyecto en competencias internacionales y ganó varios premios. Empresas constructoras se interesaron en su diseño y a los 23 años, Javier había fundado su propia empresa de construcción de viviendas accesibles. Mi auto de latas me enseñó que con ingenio puedes crear algo de la nada. Ahora uso ese principio para crear hogares donde las familias puedan prosperar. Y Santiago, el niño que casi muere aquella noche fría de diciembre, creció para convertirse en un artista talentoso. Sus pinturas capturaban la belleza en la lucha, la dignidad en la pobreza, la esperanza en la adversidad. Una de sus obras más famosas se llamaba La Pregunta y mostraba a un niño enfermo en una cama mirando a un hombre de traje, con las palabras flotando entre ellos. ¿Por qué mi mamá tiene que trabajar tan duro y nosotros seguimos siendo pobres? Esa pintura se exhibió en galerías internacionales y despertó conversaciones sobre desigualdad, justicia social y responsabilidad corporativa. Santiago donaba gran parte de sus ganancias a la fundación que llevaba su nombre. Ricardo, ahora con 50 años, miraba hacia atrás y apenas reconocía al hombre que había sido. Había vendido su mansión de 3 pisos y se había mudado a una casa cómoda pero modesta. Había vendido su colección de autos de lujo excepto uno, que usaba solo cuando era necesario, prefiriendo caminar o usar transporte público. No porque se hubiera vuelto pobre, seguía siendo millonario, sino porque había descubierto que la acumulación excesiva no traía felicidad. La simplicidad, en cambio, traía paz, y el dar traía alegría genuina. Su relación con María y su familia se había convertido en algo más profundo que empleador y empleada, más significativo que benefactor y beneficiaria. Eran familia. Ricardo, quien nunca se había casado ni tenido hijos, encontró en Lucía, Javier y Santiago a los hijos que nunca tuvo. Los domingos comían juntos, celebraban cumpleaños juntos, lloraban pérdidas juntos y celebraban triunfos juntos. María se había vuelto su consejera más confiable,
la persona cuya opinión valoraba por encima de cualquier asesor corporativo de alto precio. En una entrevista para un documental sobre su vida, le preguntaron a Ricardo si pudiera volver atrás, ¿qué cambiaría? Ricardo pensó por un largo momento. Habría visitado la casa de María el primer día que ella comenzó a trabajar para mí. Habría preguntado sobre su vida, su familia, sus necesidades. Habría actuado antes. Cada día que pasé en mi ignorancia cómoda fue un día en que María y sus hijos sufrieron innecesariamente. No puedo recuperar esos días, pero puedo asegurarme de que ningún otro día se pierda de la misma manera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La gente me llama generoso, pero no hay generosidad en hacer lo que debería ser básico: pagar un salario justo, tratar a las personas con dignidad, reconocer la humanidad en cada individuo. María, entrevistada para el mismo documental, compartió su perspectiva. Ricardo me salvó la vida a mí y a mis hijos. Eso es innegable, pero lo que él no entiende es que yo también lo salvé a él. Él estaba perdido en un mundo de lujos vacíos, rodeado de cosas pero sin conexión humana real. Estaba vivo pero no vivía. Aquella noche, cuando abrí la puerta de mi humilde casa, ambos cruzamos un umbral. Él entró a mi mundo de escasez material, pero riqueza emocional. Y yo entré a un mundo de posibilidades que nunca había soñado. Nos salvamos mutuamente. El documental terminaba con una escena simple pero poderosa. Ricardo, María, Lucía, Javier y Santiago sentados alrededor de una mesa, compartiendo una comida. No había lujos, solo comida casera preparada por todos juntos. Reían, contaban historias, se interrumpían unos a otros, bromeaban. La cámara se alejaba lentamente mientras sus voces se desvanecían, pero se podía ver claramente. Esto era riqueza verdadera. No el dinero en el banco, no las propiedades, no los títulos ni los reconocimientos, sino esto: conexión, amor, familia elegida, propósito compartido. La última escena mostraba a Ricardo de pie frente a aquella casa de lámina oxidada donde todo había comenzado. La casa estaba abandonada ahora. La familia que la ocupaba después de María había encontrado un lugar mejor a través de la fundación. Ricardo tocó la pared agrietada, cerró los ojos y susurró: gracias. Gracias por la lección. Gracias por la transformación. Gracias por mostrarle que nunca es demasiado tarde para despertar, para cambiar, para elegir ser mejor. La cámara se elevaba mostrando el barrio, luego la ciudad, recordándonos que en cada rincón hay Marías esperando ser vistas, hay niños con potencial esperando una oportunidad, hay injusticias esperando ser corregidas. La pregunta no es si existen, la pregunta es: ¿abriremos nuestros ojos para verlos? ¿Y tendremos el valor de actuar cuando lo hagamos? Fin.